Amados del Señor, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Andrés Andrade, transmitiendo en esta tarde desde las cabinas de Salvar Radio para con todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles. Y hermanos, pues hoy en esta tarde hablaremos de el hombre invisible. Vamos a ponerle a ese tema el hombre invisible. Quizá a través de las películas habrá existido este título, a través de una telenovela, El hombre invisible, en fin. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca del hombre invisible? Y a través de los años, los niños han preguntado, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y hermanos, aunque parezca esta cápsula sencilla, y aunque hayamos escuchado versículos acerca de cómo es Dios, no quién es Dios, sino cómo es Dios, el hombre se ha desvivido por buscarle, y en ese atrevimiento nos damos cuenta que ve al sol y para él el sol es Dios. Se ve ya la lluvia, para él es el Dios de la lluvia. Y si ve el viento, el Dios del viento, en fin, tribus, muchas personas han tratado de encontrar o de satisfacer una necesidad de cómo es Dios. Primeramente, vamos a considerar el Evangelio de San Juan en el capítulo 4. Nos dice esto. Evangelio de San Juan en el capítulo 4 dice de sus versículos, vamos a ver del 22 en adelante. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que, ¿cómo es Dios? ¿Por qué? Porque la salud viene de los judíos o precede de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Desde el tiempo de Jesucristo existía el tiempo en que se adoraba a Dios, dice en espíritu, con toda tu mente, con todo tu hombre interior. Dice, porque también el Padre, o sea Dios, busca tales adoradores. Él busca que le adoren, pero ¿cómo? Así, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces en este versículo 24 ya nos dice que Dios es espíritu. Si nosotros consultamos un diccionario, dice de la lengua española que espíritu es lo que no se ve. Entonces Jesucristo es lo que nos está haciendo ver que Dios es espíritu. No lo podemos ver. Pero sin embargo tenemos que explicar ante aquel que hace la pregunta, ¿cómo es Dios? Pues Dios, primeramente por este versículo, es espíritu. Y así es necesario, y en verdad es necesario que adoren todos aquellos hombres, en espíritu y en verdad. Dice 1 Timoteo 1. El apóstol Pablo nos hace ver la necesidad de encontrar también cómo es Dios. 1 Timoteo, en el capítulo 1, dice el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos
inmortal, invisible. Al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, en el año 65 de la era común, escribe esta carta, ¿sí?, a Timoteo, y le está explicando algo que es muy relevante para nuestra creencia. Dice que Dios es el Rey del tiempo, y a eso se debe que sea inmortal. Dios no muere, y que ese Dios, sí, es invisible, no se puede ver. ¿Cómo es Dios? Es un espíritu. ¿Cómo es Dios? Es invisible, y Él es el que hizo el tiempo. Para Él no hay principio ni fin de vida. ¿Por qué? Porque Él creó el tiempo. ¿Cómo es Dios? Dice el capítulo 6, 1 Timoteo, capítulo 6. Dice el versículo 16. Quien solo tiene inmortalidad. Aquí se vuelve a repetir que Dios no muere. Es inmortal, que habita en luz inaccesible. Por eso el hombre no ha podido ni podrá llegar a donde está Dios. Es falso que se diga que todos los que mueren se van al cielo donde está Dios. Si no, estaríamos en contra de lo que se está diciendo en este versículo. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El imperio que será para siempre es para Dios. Otro versículo más que habla de cómo es Dios, usted ya puede contestar. Entonces Dios, le repito, es invisible, inmortal, es, hermanos, un espíritu. Dice también, porque a veces el hombre se ha llegado a confundir, dice, es que Dios lo presenta como un hombre de grande edad, canoso, perdón la expresión, arrugado, pero ¿de dónde salió todo esto? Dice Daniel en el capítulo 7, Daniel, el profeta Daniel, él tiene una visión donde ve a Dios. Se habla de el anciano y el hijo del hombre. Dice Daniel capítulo 7 y versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieronle llegar delante de él. ¿Cómo es Dios? Pues no podemos decir que es un hombre de grande edad. Y lo está aclarando el mismo Daniel. Miraba yo en la visión. Les he comentado acerca del tener una visión, es estar lleno del Espíritu Santo. Y Daniel está lleno del Espíritu Santo y es un visionario más de Dios. ¿Qué es lo que ve? A uno como el Hijo del Hombre. Y ve a un anciano, dice, de grande edad. Entonces Dios es una visión, no es una realidad. No puede ser que un invisible, que uno que es inmortal, se vea como anciano o se vea, hermanos, a través de la vida real. Esto no puede ser. Dice el Salmo 42. Salmo, capítulo 42. Veamos aquí cómo se refiere el salmista, sí, de Dios. Dice desde el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando tendré y pareceré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Acordaréme de estas cosas y derramaré sobre mí mi alma. ¿De qué alma está hablando aquí el rey David? Eso es, el hombre interior. El hombre interior. Dice, tiene sed de Dios, del Dios vivo. Acordaréme de esas cosas y derramaré sobre mí mi alma. Y derramaré sobre mí mi alma. Eso hay que entender muy bien porque aquí se está repitiendo 2 veces la palabra mí. Y derramaré sobre mí mi alma, mi hombre interior. Versículo 6, Dios mío, mi alma está en mí abatida. ¿Qué es lo que estaba abatido dentro del rey David? Aunque dice al músico principal Masquit a los hijos de Coré. Por cierto, acabamos de tener una lección que habla acerca de Coré. Pero aquí, repito, el rey David está hablando del hombre interior. Y ahorita esto es muy importante por lo que nos va a decir, hermanos, en un momento dado, cuando se habla acerca de cómo es Dios y cómo es que se habla del hombre invisible. ¿Cuál es ese hombre invisible? Pues hermanos, aunque usted no lo crea, hay un binomio, que es mi cuerpo y mi mente, ¿sí? O el hombre interior, el alma. Dice, voy a presentarles otro versículo, 2 de Corintios, capítulo 4, segunda carta del apóstol Pablo a los de Corinto, en el capítulo 4, dice de la siguiente manera, versículo 16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque ese nuestro hombre exterior, este cuerpo, dice, se va desgastando, el interior, ¿quién? El hombre interior. Empero se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque está en progreso. El hombre interior. A esto se refiere como el hombre invisible. Para poder tomar el título, hermanos, de esta parte que estoy comentando. Romanos capítulo 7. Carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 7, dice en el versículo 22, ¿sí? Porque según el hombre interior, eso nadie lo puede ver, solamente Dios. Me deleito en la ley de Dios. Entonces, mi alma, hermanos, el hombre interior que va haciendo conforme a la enseñanza de las Escrituras, le llamamos, o le llamo en este tema, el hombre interior. Y esto es una cápsula más, hermanos, de ¿sabía usted qué? Paz a vosotros, hermanos.